Bueno, la conferencia de hoy es la número 19, estados y eventos. Bien, vamos a ver cuál es el objetivo de esta conferencia. Principalmente que aprendamos a combinar los estados y los eventos para vivir conscientemente. ¿Qué es vivir conscientemente? Es vivir con la conciencia despierta la mayor parte del tiempo, ¿no? Eh, bueno, o sea que casi la mayor parte del tiempo estamos con la conciencia dormida, ¿no? Por eso, eh, al poder combinar los estados y los eventos, quiere decir que vamos a estar también con vigilia, con autoobservación, pero además con la muerte en marcha, que es lo que nos va a permitir, o sea, con la muerte psicológica, poder ir eh, despertando cada vez más la conciencia, ¿no? No es que de un día para el otro, listo, ya aprendimos a vivir conscientemente, no. Sino que tenemos que aprender también a combinar los estados y los eventos. ¿Y qué son los estados y eventos? Bueno, a ver. Bien. Empecemos hablando un poco de qué es la vida, ¿no? Eh, digamos que, bueno, para empezar no sabemos qué es la vida. No sabemos para qué vinimos al planeta, no sabemos cuál es el objetivo de vivir, ¿no? Pero lo real es que hay muchos, digamos, altibajos y además hay muchos contrastes. Por ejemplo, gente adinerada que tiene magnífica residencia, comodidades, amistades, a veces sufren espantosamente, ya sea por, bueno, miles de razones, ¿no? Puede ser impotencia sexual, pueden tener hijos con problemas de distintos tipos, ricas matronas pueden también sufrir infidelidad y llorar amargamente. También pueden tener miedo porque muchos ricos de la tierra andan prácticamente enjaulados porque no pueden andar sin protección, sin guardaespaldas, ¿no? Eh, los hombres de Estado lo mismo, más si son corruptos, imaginemos, bueno, tienen que andar también rodeados con gente que está armada, etcétera. Entonces, bueno, espantosamente. También, bueno, gente famosa que tampoco puede tener una vida pública, digamos, normal. Pero también hay gente adinerada que es sencilla, es gente, digamos, sencilla, o por más que siempre haya sido adinerada, pero pueden vivir también en felicidad, en paz. Y también a veces tenemos gente humilde, proletarios de pico y pala, que suelen vivir también a veces en completa felicidad. O por el contrario también tenemos lo mismo, gente que sufre por no tener plata y no puede cambiar su destino o le cuesta muchísimo. Bueno, sí tenemos distintos contrastes, ¿no? Como a veces gente, digamos, no es parámetro ser rico o ser pobre para ser feliz o, digamos, por lo menos no sufrir, no, no tener obviamente la felicidad última, sino vivir de una manera más sencilla o con menos complicaciones. Bueno, vamos a ver qué es un evento. Un evento es algo exterior a nosotros. Es un acontecimiento, ¿no? O sea, algo que sucede a pesar nuestro. Es algo que sucede a pesar nuestro. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vivimos y alguien nos pregunta, bueno, ¿cómo fue? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu historia de vida? Bueno, la gente empieza, bueno, yo nací tal día, tal fecha, tal hora, mi papá es tal, mis familiares son tal, trabajo en tal lugar, me recibí de doctor, trabajé acá, después trabajé allá, conocí a tal persona, me pasó esto, me pasó lo otro, sufrí, etcétera, etcétera. Bueno, siempre citan acontecimientos, nombres, apellidos, fechas, etcétera.
Pero ¿qué pasa? La gente se olvida de que es un relato completo porque los eventos son solamente un aspecto externo de la película y falta el aspecto interno. Bien, entonces por eso quiere decir que tampoco sabemos bien lo que es la vida, ¿no? O sea que, digamos lo que digamos, nadie sabe nada, todos piensan saber qué es la vida, pero en realidad nadie sabe nada, nadie sabe por cuál es el objetivo de vivir, por qué vinimos al planeta, ¿no? Entonces, bueno, para colmo, todos piensan que saben para qué vinieron a la vida, ¿no? O sea, no, yo sí para esto, yo no sí para esto otro. Bien, voy a checar acá. Bien, entonces, la gente se olvida de citar de su historia familiar, bueno, de su historia, perdón, de su historia de vida, la parte interna, ¿no? O sea, la parte emocional, qué es lo que pensaban, lo que sentían y por qué hicieron lo que hicieron por- y por qué no hicieron lo que no hicieron. Y la verdad es que lo que hicieron y lo que dejaron de hacer es causado por el interno, por lo interior, por lo que son los estados, ¿no? Entonces es incompleta la historia de vida cuando queremos solamente citar eventos que pasaron. No, nosotros tenemos que saber qué es lo que pensamos, sentimos y también tenemos que saber cuáles son nuestros karmas, qué fuimos en vidas pasadas. Y ahí vamos a saber también por qué nos pasan las cosas que nos pasan, porque hay recurrencias, hay muchos karmas que vienen por qué es lo que hicimos en vidas pasadas. De ahí arrastramos también nuestros karmas y la forma de ser también, porque si en una vida anterior fuimos codiciosos, en estas vamos a seguir siendo codiciosos. Si fuimos borrachos, en esta también vamos a seguir siendo borrachos, a menos que en vidas anteriores hayamos hecho algo para cambiar. Bueno, entonces lo que estamos ignorando cuando contamos nuestra historia es los estados de conciencia. Bueno, y otro punto es que siempre la gente siente satisfacción cuando cuenta su historia. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué nos sentimos orgullosos cuando contamos nuestra historia de vida? Y peor, ¿por qué nos sentimos orgullosos cuando sufrimos? Ah, a mí me pasó esto, yo casi me muero. ¿Y por qué lo decimos con orgullo y nos agrandamos, sentimos soberbia? Nos, digamos, enorgullecemos de nosotros mismos como si hubiéramos sobrevivido y por eso ahora yo soy más fuerte, etcétera. Y no, en realidad no hay méritos cuando en realidad lo que pasaron fueron eventos que no, que se sucedieron por debajo de la razón y por debajo de nuestras decisiones, digamos. Bien. Entonces, tenemos que enfocarnos en los estados internos, ¿no? Bien. Tenemos que entender que la vida no son solamente los eventos y que la felicidad no depende de los eventos, sino de los estados. Es decir, no importa que yo esté en una fiesta, porque eso es un estado. Perdón, estar en una fiesta es un evento, ¿no? Solamente. Pero el estado interior mío no va a ser de felicidad. Puede que sí, puede que no. Vamos a ver. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar los estados de los eventos, ¿no? Bueno, ¿qué es un estado entonces? Un estado es interno. El estado es el, la parte interior, ¿no? Es una disposición de ánimo que se tiene frente a un evento o a veces, aunque no haya ningún evento, es decir, si estoy durmiendo, también van a haber estados cuando estoy durmiendo. Y eso tiene que ver con, conmigo, pero también podemos, digamos, reaccionar con algunos estados por percibir, tener percepciones en los mismos sueños, ¿no? Eh, vamos a ver.
tenemos que a cada evento le corresponde un estado anímico, ¿no? En un evento que, bueno, que es de celebración, uno puede estar acorde, ¿no? Un estado puede ser bueno, mala, ¿no? O sea, buena disposición, mala disposición, preocupación, depresión, temor, autoconsideración, estados de sentirse alegre, deprimido, estados de gozo, em, supersticiones, temores, sospecha, misericordia, sobreestimación de sí mismo, planes mentales, conceptos, preconceptos, etcétera, etcétera. Todo lo que es interno y que, digamos, pensamos que lo conocemos, pero en realidad nunca hemos tenido el sentido de la autoobservación. Bien, entonces, los estados interiores pueden corresponderse exactamente con los acontecimientos exteriores. O a veces los estados pueden ser originados por los eventos exteriores o no tener ninguna relación con los mismos, ¿no? O sea, uno puede estar en un velorio, está llorando, o sea, no va a estar riéndose, ¿no? Digamos, que no sería lo que corresponde. Y digamos, si estamos en un cumpleaños, en un festejo, tampoco podemos estar deprimidos llorando en un rincón, porque no tiene sentido tampoco seguir ahí. O sea, el estado interior de un evento agradable o desagradable podría no corresponderse con el mismo, ¿no? Eso decimos. En un velorio no vamos a estar riéndonos, ni contando chistes, ni festejando, ni salud, no, o sea, digamos que no tiene que ver tampoco con la moralidad, no tiene que ver tampoco esto con que, bueno, si estoy en un velorio voy a llorar. No, no, uno tiene que guardar, digamos, la compostura, o sea, uno tiene que estar en autoobservación, simplemente, ¿no? Eh, y a veces pasa que, bueno, se vuelve casi inevitable cuando tenemos recurrencias, ¿no? Es decir, que una persona se casó, se estaba por casar y está esperando durante mucho tiempo eso, con ansias, con preocupación, como sea, y cuando llega ese momento, siente una frustración grande o siente que no tiene que casarse y bueno, y así pasa, mucha gente que está por casarse y dice no, o está en duda, o se casa pero está amargado, entonces cuando pasa ese evento siente que faltaba algo, ¿no? Tal vez. Eh, lo que faltaba era esa alegría que pensaba que iba a sentir, pero no, ¿no? O sea, y así, bueno, o cuando una persona puede, por ejemplo, recibirse en la facultad y también puede pasar lo mismo. Puede decir, no, no es lo que esperaba, o está en el último año y al final se echan para atrás y dicen, no, no es lo que quiero para mi vida, quiero ser doctor o psicólogo o lo que sea. Y así, miles de ejemplos que son personales, ¿no? Bien. Entonces, como decía, a veces un estado puede ser originado por un evento, o sea, vemos un payaso y empezamos a reír. O sea que ahí el estado causó perdón, el evento exterior causó un estado en mí. O a veces puede ser que no, puede ser lo contrario. O sea, si alguien viene y me insulta, también me puedo sentir mal, puedo reaccionar mal. Eh, o bueno, acá hay ejemplos, obvio, más, digamos, a viceversa también. Un evento interno puede originar un estado. Por ejemplo, si yo ah, estoy contento, quiero hacer una fiesta. Entonces, bueno, ahí va a originar un estado. Ese estado va a originar un evento, ¿no? Bueno, y también eh, puede que no se corresponda, ¿no? Como decía, a veces cuando no se corresponde un estado, por ejemplo, me están hablando, y yo en vez de prestar atención a esa persona, y hasta, digamos, faltando en el respeto, la ignoro o estoy mirando un punto fijo en la pared y ni siquiera estoy escuchando lo que me están diciendo, ¿no? Cuando uno tiene esa falta de atención y porque, digamos, está bloqueado, está, digamos, cerrado, entonces está cerrado ante lo que me está diciendo una persona, ¿no? Y eso también no se está correspondiendo, digamos, con con el evento externo. Bueno, cualquier evento externo inteligentemente vivenciado exige su correspondiente estado interior. Es decir, que siempre tenemos que aprender a combinar los estados exteriores con un evento. O sea, como decíamos, con una disposición anímica, ¿no? No importa cuán hermosos sean los acontecimientos externos,
Si no nos encontramos en el estado apropiado, los mejores eventos pueden parecernos monótonos y aburridores, ¿no? Como decía, siempre falta algún triste en los mejores de los festejos, ¿no? Siempre pasa. Eh, entonces, saber combinar estados es saber vivir inteligentemente. O sea, eh, y a veces, bueno, ¿qué pasa acá? Que la complicación que la gente siempre que revisa su vida piensa que, oh, en mi vida me pasó esto, me pasó lo otro, citamos fechas, acontecimientos, pero estamos olvidando que muchos estados, muchos eventos externos fueron causados por nuestra culpa, o sea, la gente siempre llora, se queja, le encanta quejarse, ¿no? O sea, nos encanta quejarnos a las personas. Ah, si no me hubiese pasado esto, yo hubiese sido feliz, ¿no? Y ahí nos confundimos, ¿no? Porque no nos damos cuenta de que muchas situaciones, muchas peleas fueron posibles por nuestro estado interno. Cuando empezamos a discutir, a pelear, etcétera. Muchas cosas que hicimos, que luego eso causaron, eso fue una causa de un efecto posterior, también fueron por nuestra culpa, por no saber estar en un estado de ánimo apropiado en determinada ocasión, generar malas relaciones por culpa de esos estados y no cambiar, y no querer cambiar, que es lo peor, ¿no? Sentirse a gusto con cómo uno es, no haber querido cambiar ese estado de ánimo interior, que son estados equivocados, causan malas relaciones con el mundo exterior, no solo con las personas, sino en general, ¿no? Con el mundo exterior. Bien, vamos. Bueno, entonces, control es diferente. El sabio puede estar alegre pero nunca lleno de loco frenesí. Puede estar triste pero nunca desesperado y abatido. Sereno en medio de la violencia. Abstemio en la orgía. Casto en la lujuria. Bueno, acá también debemos decir que la gente a veces no se da cuenta que vegetar no es vivir. O sea, vegetar, quiero decir con piloto automático, ¿no? Lo que se conoce famosamente como estar en piloto automático, eso es vegetar, o sea, nunca tenemos que estar en piloto automático, o sea, siempre hay que estar en acción, siempre hay que estar en un estado de alerta, tranquilo, paciente, implica sí un pequeño esfuerzo, pero uno se acostumbra si ya, digamos, lo pone en práctica. Y esto es el estado de vigilia, el estado de autoobservación, o como bueno decía el maestro Krishnamurti, por ejemplo, lo que es el discernimiento, ¿no? O sea, uno tiene que estar autoobservando su mundo interior. Eh, entonces, ahí vamos a estar alerta y no vamos a estar vegetando, porque si uno está vegetando, uno es víctima de las circunstancias de la vida. Uno es como un robot donde tenemos miles de botones y donde cualquier persona nos toca un botón y reaccionamos. Me tocan el botón de autoconsideración y reacciono mal. Me tocan el botón de la crítica, empiezo a criticar, etcétera, ¿no? O sea, uno es como una marioneta, sino. Entonces tenemos que estar en alerta siempre. Aprender a autoobservarse, eso es lo que siempre decimos, ¿no? El primer paso del esoterismo es aprender a autoobservarse y poner en práctica para que se nos despierte ese sentido, porque es como un sexto sentido de la autoobservación, ¿no? Pero lo tenemos atrofiado por falta de uso. Entonces, muy raras son las personas en realidad que saben combinar los eventos externos con los est- estados internos, ¿no? Eh, entonces, bueno, sucede a veces que la gente llora cuando tiene que reír, pero ríe cuando debe llorar, ¿no? Que, uy, me robaron 20.000 pesos. Bueno, en vez de reírme, decir, bueno, ya está, me descuidé, qué tonto, jaja. Se ponen a llorar, protestan, y a veces se ponen a reír
cuando en realidad hay situaciones que no son para reírse, ¿no? Uno se ríe, ah, se me rió tal persona, jaja, me río. No, ahí también está mal, está, digamos, eh, hay que aprender a combinar, ¿no? Los estados. Y hay algo también importante que, bueno, cabe aclarar, que por no saber vivir correctamente, o sea, hay gente que es infeliz, ¿no? Pero no solamente basta con que son infelices, sino que hay gente que hace, amarga la vida de los demás, se esfuerza por vivir amargándole la vida a los demás, ya sean jefe de familia, jefe de trabajo, etcétera. Pero hay gente así, ¿no? Que parece que le gusta, en el fondo les gusta amargarse y además amargar a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que no va a cambiar ni siquiera viviendo de fiesta en fiesta diariamente, porque ya eh, tienen lo que es el sentimentalismo morboso, o sea, les gusta el sufrimiento, más de lo normal, ¿no? O sea, todos, todos tenemos eso, el sufrimiento, el sentimentalismo morboso, pero algunos ya se pasan de la norma. Entonces, es una enfermedad psicológica. O sea, todos los seres humanos, digamos que tenemos una enfermedad psicológica, ¿no? Somos marionetas de nuestro ego. Pero eh, hay, digamos, niveles también, ¿no? Entonces, hay gente que se esfuerza por siempre eh, eh, tener en su interior ese estado perverso eh, digamos, de soberbia, tiranía, y además de siempre buscar problemas, hasta problemas cuando no los hay, etcétera, ¿no? Entonces, lo peor es que mucha gente que actúa así, haciendo amarga la vida a los demás, se califican como justos, santos, virtuosos, nobles, honrados. Entonces, se autoconsideran demasiado, se quieren mucho a sí mismos y se apiadan de sí mismos y siempre se disculpan a sí mismos, siempre se justifican. No, yo hice, al final estuvo bien, sí, estuvo bien lo que hice. Oh, ah, no, no me importa. Ah, no, pero hiciste esto a tal persona. Bueno, sí, no me importa que se brome. Bueno. O sea que son gente también acostumbrada a las emociones inferiores, ¿no? Entonces, como están identificados con los defectos, con esas emociones inferiores, no, no pueden ver que son defectos y que son eh, agregados psicológicos que tienen que que extirpar. Son errores, es algo que está mal. Pero el mismo defecto es el que no quiere dejarnos ver eso tampoco, ¿no? Bien. Entonces, bueno, todas las cuestiones de los eventos desgraciados, miseria, deudas, problemas, es exclusividad de aquellas personas que no sabemos vivir, eh, ¿no? No sabemos vivir inteligentemente, conscientemente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que empezar por aprender a vivir con estados internos apropiados. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para aprender a combinar los estados y los eventos de una forma correcta? Bueno, como decía primero, tenemos que aprender a autoobservarnos, mirar cuál es el evento a vivir, la confrontación lógica, ¿no? O sea, el estado interno adecuado para ese evento. Que esto no sería más que vivir el instante. Si yo estoy en un cumpleaños, tengo que estar aquí y ahora, ¿no? Bueno, me estoy autoobservando, y estoy consciente, observando en el exterior, dándome cuenta de dónde estoy en cumpleaños, bueno, y me autoobservo en mi interior también. Y estoy ahí, concentrado, cumpleaños, con los comensales, comiendo, etcétera. Bueno, y el control se refiere a la muerte en marcha, ¿no? Uno, que me dijeron algo, me molestó, no, madre mía, eliminame este yo. Ah, me enojé por algo, me acordé de algo, ah, me quiero ir a mi casa, no, madre mía, eliminame este yo. Termina ese evento, bueno, no, continúa con su vida. Entonces, tiene que estar alerta de instante en instante, desde que empieza el evento hasta que termina el evento.
Entonces, eh, tenemos que estar alertas. ¿Por qué? O sea, tenemos que saber en dónde nos encontramos. Tanto en el exterior, bueno, estoy en tal, hoy es tal día, hoy es martes, 5 de abril, no sé, tal hora, estoy en el cumpleaños de tal persona, listo. Estoy en tal calle, en tal ciudad. Bueno, eso es estar alerta en el exterior. Pero además en el interior, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué emociones? ¿Qué pensamientos? Estar observando eso y estar pidiendo muerte cada vez que eh, nos desconcentra de donde estamos en el instante de aquí y ahora, ir pidiendo muerte a esos defectos que nos hacen divagar, ¿no? Bien, entonces, eh, bueno, eso, tenemos que estar sabiendo en dónde estamos ubicados, tanto en el evento como en el estado interior, emocional y pensamientos. Bien, entonces podemos decir, bueno, como quiera que la vida... Ah, diapositiva. Eh, como quiera que la vida interior es el imán que atrae los eventos exteriores, necesitamos con urgencia máxima, inaplazable, eliminar de nuestra psiquis los estados psicológicos erróneos. O sea que los estados, ¿qué son? Son los yoes, los defectos. Entonces, tenemos que decir que si eliminamos a los defectos psicológicos, va a cambiar nuestro interior, van a cambiar los estados, van a ser estados conscientes, ¿no? Ahora estamos en estados de inconsciencia y cuando vamos eliminando los defectos empezamos a tener más estados de conciencia, de estar despiertos, ¿no? Digamos, con la conciencia libre, despierta, pudiendo observar mejor la realidad. Bueno, entonces son estados erróneos. ¿Por qué? Porque todos los defectos son erróneos, todos los defectos son errores, son eh, opuestos a la conciencia. Entonces todo lo que no sea conciencia, va a ser mentira, va a ser opuesto a la verdad, ¿no? La conciencia es lo eterno, lo real, la verdad. Pero la inconsciencia, o sea, los defectos son la mentira, el error. Entonces tenemos que aprender a ir eliminando todos nuestros errores psicológicos, que no nos damos cuenta que son errores porque estamos identificados con ellos, porque los venimos arrastrando de vidas pasadas también. Entonces, bueno, la vida, podemos decir que la vida en sí misma es una serie de estados y acontecimientos que se procesan a través del tiempo y del espacio, con sus múltiples combinaciones. Eh, entonces, bueno, alguien dijo una vez, la vida es una cadena de martirios que lleva el hombre enredada en el alma. O como decía, creo que era, sí, un poeta, no sé si era el Dante Alighieri, que el valle de lágrimas, ¿no? O sea, este mundo es como el valle de lágrimas. Toda la gente siempre anda con sus sufrimientos, con sus padecimientos. Y porque, bueno, todos tenemos nuestros karmas, ¿no? Así es la vida, pero si nosotros no sabemos vivir, vamos a ver todo como un problema, todo como un karma, en vez de, digamos, sacar provecho, partido a las situaciones, a los gimnasios psicológicos de la existencia propia. Bueno, entonces, también hay algo importante, cuando hay un placer fugaz, efímero, siempre está la ley del péndulo, o sea, si uno tiene una fiesta de borrachera, orgía, etcétera, luego va a tener sufrimiento, desasosiego, eh, angustia, porque siempre estamos también en un movimiento pendular, o sea, es la misma cara es la otra cara del mismo defecto, ¿no? Siempre los defectos tienen un punto de placer y un punto de dolor, entonces siempre vamos a estar entre placer y dolor. Placer que en sí no es felicidad y no nos damos cuenta que no es felicidad, y luego viene el otro extremo, ¿no? Siempre que hay un evento que es placentero, luego va- tiene que haber indefectiblemente un dolor. ¿Por qué? Porque no vivimos en el instante, en el aquí y ahora, siempre somos pendulares.
Entonces, seguimos. Son estados equivocados, ¿no? Podemos ver características principales de nuestros estados equivocados. El pesimismo, ¿no? El, siempre tenemos la característica de que alimentamos los problemas. O sea, los problemas no existen, lo que existen son situaciones, pero nosotros creamos los problemas. Digamos que etiquetamos, rotulamos una situación como un problema, pero en realidad no es ni bueno ni malo lo que suceda, sino que nosotros lo cargamos con nuestras emociones y pensamos que eso que sucedió es malo, pero porque estamos acostumbrados a las emociones inferiores. Bien, y la autoconsideración también nos hace sufrir porque uno vive siempre pensando en pobre de mí, primero yo, segundo yo, tercero yo, entonces cuando sucede algo que va en contra de lo que nosotros planeábamos, pensábamos, ahí sufrimos y nos frustramos. Entonces, esa frustración también son defectos, son errores, pero es el aspecto opuesto del defecto que estaba ansioso, contento, esperando algo, luego se dio la frustración y ahora ese mismo defecto se pone triste. Entonces, si eliminamos al defecto, no va a haber frustraciones, tampoco va a haber ese estar esperando, estar en realidad desesperando, porque el que espera desespera, ¿no? Y son conceptos, siempre estamos por cierto un futuro que no existe, porque ese futuro solamente estaba en nuestra mente. Entonces, si uno fuera consciente, si uno fuera un maestro, realmente podría ver el futuro. Entonces sabría lo que está en el futuro, entonces no estaría preocupado, o sea, no estaría ocupándose antes de, sino que como ya sabe y vive el instante en instante también, ahí cambia todo totalmente. Pero bueno, primero tenemos que empezar a darnos cuenta que estamos durmiendo, que tenemos la conciencia dormida y que tenemos que esforzarnos por empezar a despertar, ¿no? Que estamos atrapados en nuestra propia mente, en nuestros propios defectos y no podemos salir. Nos cuesta salir de nuestros karmas porque los karmas son recurrencias que nos mantienen atrapados, nos mantienen encadenados. Y bueno, tenemos que empezar a despertar, hacer esfuerzos, hacer las meditaciones, a ganar dharma, a hacer traslado de fondos, que enseñamos siempre, traslado de fondos, que es para pagar los karmas. Bueno, entonces lo que necesitamos es modificar los estados equivocados, ¿no? Bien, también podemos ver, tenemos que comprender qué es la melancolía, qué es el odio, de dónde nace en nosotros, ¿no? ¿Por qué nos comportamos siempre así? La modificación de estos estados equivocados va a originar transformaciones, ¿no? Entonces, uno siempre espera que el estado exterior cambie. Yo quiero tener éxito en la vida. Bueno, no importa, el tiempo lo cura todo, ya va a suceder, va a venir algo mientras sigo trabajando. Pero uno trabaja inconscientemente, uno trabaja dormido en piloto automático. Hace todas las cosas que hacemos por algún interés. No nos damos cuenta de que ese interés nos hace sufrir también. Hay algo que le llamamos, digamos, o sea, el interés tiene una, digamos, idealización, entonces siempre vamos a estar frustrados, ¿no? Porque nunca sucede todo como queremos. Y no tenemos ni siquiera que esperar que todo suceda como queremos. ¿Por qué tenemos siempre que querer y que querer modificar el mundo, que todo el mundo sea color de rosa para nosotros y que nosotros seamos siempre el centro de la película, ¿no? Entonces, bueno, lo que se hace necesario es trabajar sobre el estado interno, trabajar sobre nuestra psicología, que nosotros llamamos la desintegración del yo, o sea, la muerte de los yoes, ¿no? Ir eliminándolos. Eso es lo que realmente va a hacer que despertemos la conciencia. Y bueno, y además está la cruda realidad de la identificación. ¿Qué es la identificación? Bueno, la identificación es cuando yo me siento idéntico al defecto. Por ejemplo, si una persona se identifica con una canción donde habla de penurias, de cosas tristes, yo me identifico con la canción,
mi defecto triste, mi defecto de que tiene muchas o muchos defectos míos se van a identificar con esa letra de la canción y voy a terminar llorando y ahí uno deja de autoobservarse, uno no se da cuenta de que de lo absurdo de estar llorando, sufriendo. Entonces, si uno se diera cuenta, si uno tuviera la conciencia despierta en ese momento, diría, no, esto es un estado interno erróneo y lo tengo que eliminar, lo tengo que modificar. Y ahí si uno pide, madre mía, eliminame este yo, madre mía, ahí uno va a ver cómo su parte del ser, que es la Madre Divina, va a eliminar el defecto y va a liberar una chispita de conciencia. Y cuando uno comprende al defecto, ahí va a actuar la Madre Divina, ¿no? O sea, uno tiene que comprender de dónde viene el defecto, por qué estoy llorando, por qué soy... Ah, porque claro, estoy encaprichado con esto, estoy encaprichado con lo otro. Y ahí uno empieza a comprender de a poquito y también va a ir eliminando detallito por detallito. Perdón, detallecito por detallecito. Eh, bien. Entonces, si uno trabaja sobre esos estados, las situaciones de nuestra vida ya no nos van a parecer tan malas. O sea, uno ya no va a poder ser herido tan fácilmente, ¿no? Porque uno va a aprender a vivir la vida como una película, ¿no? Donde hay distintas escenas. Bueno, pero esto es posible vivenciándolo. O sea, tienen que practicar. Tenemos que empezar a practicar realmente lo que es la autoobservación, lo que es la muerte en marcha. Bien, vamos a hablar de sucesos personales, ¿no? ¿Qué es un suceso personal? Bueno, son acontecimientos de la vida diaria que cambian incesantemente en sus múltiples combinaciones. Es decir, son como el mar, ¿no? La vida es como el mar donde hay oleajes y donde si uno es pasivo y es, como decíamos, uno está vegetando en la vida, es como un leño. Va a ir siendo arrastrado, arrastrado, va a ir cambiando de trabajos, de estudios, de cosas, sin ningún sentido en la vida, sin, ¿para qué estoy acá? No sé qué hacer. Uno va a seguir siempre siendo como veleta, ¿no? O sea, con ideas veletas y cambiando y, ¿cuál es el objetivo de mi vida? Y además siendo víctima de las circunstancias, o sea, me pasa esto, me dicen algo, me insultan y ya me pongo a llorar, o me enojo y me sale la ira. Entonces, siempre vivimos así, incontrolables, ¿no? No nos damos cuenta que somos como un robot, somos mecánicos, tenemos reacciones mecánicas totalmente. Y que podemos controlar nuestra mente, nuestra psiquis, pero no nos damos cuenta que podemos. Y peor cuando no queremos, bueno, ni siquiera llegamos, digamos, por ahí a estos estudios, ¿no? No nos van a interesar. El que dice, no, yo no tengo nada que cambiar, bueno, listo. No va a querer cambiar nada, no va a poder meditar, autoobservarse. Eh, y lo importante de esto es que tenemos que darnos cuenta de que hay sucesos de la vida, hay acontecimientos que cambian en sus múltiples combinaciones. Vienen uno tras otro como olas. Entonces tenemos que darnos cuenta de que no podemos modificar muchas cosas. Hay cosas que no vamos a poder modificar, ya sea porque son karmas, recurrencias, o ya sea porque son situaciones del mundo exterior donde en la interrelación con otras personas, con eventos que suceden, nosotros podemos ver esas cosas que no podemos modificar. Hay cosas que no podemos modificar a gusto. Sí podemos modificar todo en nuestro interior. Sí tenemos el deber, más, tenemos el deber de modificar nuestros estados anímicos. Bien. eh, entonces, bueno, como hay sucesos personales que no son modificables, tenemos que aprender a no identificarnos con eso, con el dolor. Entender que todo pasa, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que hay escenas de la vida que hay que aceptarlas conscientemente, por más que sean hasta peligrosas y dolorosas. Entonces, cuando uno no se identifica, el dolor desaparece. Cuando no nos identificamos con ese problema. Tenemos que ver la vida como una serie de eventos, ¿no? O sea, como una película. Y también como una serie de estados. Hay veces, hay escenas donde vamos a estar con estados de desasosiego, contentos, amargados, placer, dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que estar alertas cuando van cambiando esos actores. Porque es una película